¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo han pasado? Buenos días, Licen, ¿cómo le va? ¿Cómo están, chicos? Buenos ¿Cómo días. van? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo han pasado? ¿Listos para estos exámenes de grado? Ahí más o menos, Licen. Lice, ¿hasta Ahí. cuándo son los exámenes de grado? Disculpe. Bueno, y eso ya es un comunicado que ya les darán las autoridades, ¿no? Pero aproximadamente estamos mayo, junio, en el mes de junio ya tendrían que dar los exámenes de grado, ¿no? Entonces, tener todos los requisitos, por favor, para, en este caso, lograr dar los exámenes de grado, ¿no? Recordarles también de que las preguntas van a ser de los cuestionarios que ustedes mismos, en este caso, van a realizar, es decir, lo van a trabajar y de ahí directamente van a tener lo que son las preguntas de todas las materias para que ustedes puedan realizar los exámenes de grado, ¿no? Entonces, en este caso, repasar muy bien, leer muy bien las preguntas, ¿sí? Y pues realizar lo que es el requisito de repetir el cuestionario 2 veces, ¿no? Entonces ya estamos muy cerquita de cumplir el objetivo y pues tenemos que realizar el último esfuerzo, ¿no? De igual manera, documentos, certificados, si estamos tal vez atrasados en pensiones, de igual manera tenemos que tratar de estar al día, ¿no? Una vez que obviamente den los exámenes de grado, estaríamos muy cerquita, en este caso, de cumplir, o por no decir finalizar, lo que es el objetivo de conseguir nuestro título, ¿no? Así que a echarle mucho ánimo, mucha fuerza y estamos muy cerquita de cumplir pues nuestro objetivo, ¿sí? Bien, en el caso de nuestra materia, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca, en este caso, de las escuelas económicas, ¿no? Y sobre todo enfocándonos en una escuela, por no decirlo, en un proceso económico en donde en América Latina se ha buscado la manera de instalar lo que se conoce como el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo como tal, particularmente, es un modelo económico en donde se enfoca que todos los ingresos tienen que ser directamente para las empresas, para las industrias, mientras que no destacan lo que son ingresos para educación, medicina, ¿sí? Y obviamente las obras, en este caso, que deben realizarse en esos territorios, ¿no? Por ende, pues ha sido un modelo económico que no ha permitido, por decirlo así, para, en este caso, la ciudadanía, ¿no? Entonces, vamos a repasar los diferentes procesos económicos o las escuelas económicas que tienen, o, en este caso, en el mundo y que en algunos casos se ha buscado, pues, la manera de implementarse en América Latina, ¿no? Una de ellas, pues, el neoliberalismo, que obviamente no es aceptado por la población, ¿sí? Escuelas económicas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, Licen, sí está siendo grabada. Muy bien. Señor Jorge Alexander, por favor. Listo, Licen. Escuelas económicas. Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Durante la Edad Media predominaron las ideas de la Iglesia. Se impuso el derecho canónico que condenaba la usura, el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. La economía, como ciencia moderna y dependiente de la filosofía y de la política, data de la publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocida por el título abreviado de La riqueza de las naciones, 1776, del filósofo y economista escocés Adam Smith. Excelente, 10, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos de la economía como tal, prácticamente toma fuerza, por decirlo así, en antiguas civilizaciones, en este caso como Grecia y Roma también, ¿no?
ya que en esas culturas se toparon temas como la propiedad, el comercio y la riqueza en general, ¿no? Hablando de personajes como Aristóteles, Platón, en donde enfocaron lo que son estos parámetros como el crecimiento, sí, de sus ciudades. Recordemos que los griegos en este caso se manejaban por polis y eventualmente se establece que fueron los primeros estudios enfocados en las actividades que tenían pues esos territorios, ¿no? Además de ello, en la Edad Media, como ustedes saben, la Iglesia en este caso controlaba todos los aspectos o todos los parámetros políticos, económicos y sobre todo directamente mantenían pues el control del comercio en general, ¿no? De igual manera, ellos en este caso instalaron lo que son parámetros en donde pagaban por la venta de sacramentos, es decir, el cura o el sacerdote daba una misa, bendecía o daba la potestad de que una persona se libraría de los pecados y podría llegar al cielo, y obviamente pues esa persona tendría que dejar alguna riqueza en general, ¿no? Después, al ver ese abuso, al ver directamente esa controversia, eventualmente la iglesia impuso lo que se conoce un derecho canónico que eventualmente condenaba la usura, ¿no? Es decir, por la venta directamente de intereses efectivos, ¿sí? Y que obviamente la mayoría de la población, basándose en la Edad Media, estaban justamente sometida pues a estos parámetros, ¿no? Pero obviamente con el aparecimiento de Lutero, de Calvino, eventualmente cambiaron esas estructuras, ¿sí? Hablando en este caso de la economía moderna, sí, se establece como una disciplina que se enfoca en el crecimiento de un país, de una nación, en base a los recursos que ellos puedan llegar a tener, ¿no? Además de eso, un libro, en este caso muy famoso en economía, que se conoce como La riqueza de las naciones, fue directamente establecida por el economista escocés Adam Smith, ¿no? Entonces, él hablaba de diferentes transformaciones que ha tenido la sociedad y además de ello, los recursos, en este caso, que deberían utilizar, ¿sí? Cada nación o cómo deberían directamente fortalecer sus recursos para fortalecer lo que es la economía o el crecimiento de sus ingresos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunos grupos, en este caso económicos, que se hacían llamar tanto los fisiócratas, tanto en este caso como personajes que apoyaban al mercantilismo y sobre todo hablando de la economía clásica que era directamente desarrollada por los seguidores de Adam Smith, ¿no? Ahora, dentro de la riqueza de las naciones nos habla de una economía sumamente grande basada en el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor eh, el señor Daniel Alejandro. ¿Estamos ahí? Buenos días, dicen. Muy buenos días, por favor. Mercantilismo. El desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XXI, sí, 16. del siglo XVI, desvió la atención de los pensadores de la época hacia cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados nacionales. La política económica que imperaba en aquella época el mercantilismo y fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Esta doctrina económica imperó en Inglaterra y en el resto de Europa occidental desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Los mercantilistas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que tuviese. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, el mercantilismo como tal tiene lo que es un crecimiento entre los siglos XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? En donde particularmente se enfocaba en el autoabastecimiento de los países o de las naciones, ¿no? En términos generales, los mercantilistas consideraban que mientras un país tenía grandes cantidades de oro, grandes cantidades de plata, podría ser un país potencia, es decir, un país sumamente desarrollado y que obviamente pues sus ingresos estaban directamente catalogados en base a los recursos que ellos podían tener, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de oro,
a mayor cantidad de plata, eventualmente estas naciones, estos países, eran pues considerados como potencias mundiales, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿aquí en el Ecuador tenemos oro? Claro que sí, Sí, licenciado. claro Sí, que sí, licenciado. licenciado. Excelente, muy bien, tenemos oro, tenemos plata. También, Excelente, muy bien. Ahora, la postura administrativa es la que nos falta mejorar, ¿no? Ahora, en base directamente a esos recursos, se establece que el mercantilismo toma fuerza directamente por los recursos que pueda llegar a tener un país, ¿no? Ahora, me ayuda por favor la siguiente diapositiva, el señor Paul Camacho, por favor. Señor o señorita, a ver, regáleme un segundito, por favor. Señor Camacho, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos días. Por favor. El mercantilismo, el desarrollo de los modernos nacionalismos a lo largo del siglo XVI desvió la atención de La, los si- la siguiente pensadores de la época diapositiva es señor Camacho, por hacia favor. cómo La incrementar siguiente. la riqueza y el poder. La ¿Sí? siguiente diapositiva es, por favor. Mercantilismo. Aparte de las minas de oro y plata descubiertas por España en el continente americano, una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales preciosos vendiendo más productos a otros países de los que compraba. El conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar la diferencia con oro y plata. Los mercantilistas daban por sentado que su país estaría siempre en guerra con otros o preparándose para la próxima contienda. Si tenían oro y plata, los dirigentes podrían pagar a mercenarios para combatir, como hizo el rey Jorge III de Inglaterra durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Entonces, miren, particularmente se establece, ¿no? El oro, la plata. Además, también se destaca, ¿no? El proceso de conquista que tuvieron, pues, los españoles dentro del continente americano, ¿no? Obviamente, pues, ellos buscaron, en este caso, estos recursos, lograron explotarlos y de una u otra manera lograron comercializarlos por todo el mundo, ¿no? Pero como ustedes saben, particularmente fue la explotación que los españoles lograron directamente realizar en nuestros territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que dentro del mercantilismo, con la gran cantidad de oro y de plata y de estos recursos, podían comprar armas, en este caso las naciones, uniformes, comidas para los soldados, y de igual manera, pues, exportaban lo que son estos materiales preciosos, ¿no? Si bien es cierto, también atribuían en este caso que si un territorio o una nación no tenían los recursos necesarios para pagar deudas, ellos directamente podrían apropiarse de estos recursos con la finalidad de solventar los pagos en general, ¿no? Además de ello, dentro del mercantilismo se establece de que la gente trabajaba jornadas largas de trabajo y eventualmente en este caso no eran retribuidos de la mejor manera y además de ello, en este caso directamente obligaban a trabajar lo que son a mujeres, a niños, ¿sí? Y no tenían pues, por decirlo así, lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Contratos laborales, beneficios, y además existía pues una gran explotación, ¿no? Si bien es cierto, en este caso, dentro del mercantilismo, también lograron fortalecerse productos como el consumo de té, en el caso de tejidos. Además de ello, en este caso podemos establecer que poco a poco estos parámetros de los recursos también fueron mejorando y cambiando, ¿no? Ahora, vamos a determinar, ¿sí? Cómo fueron dándose diferentes escuelas económicas dentro del mundo. La siguiente escuela que nosotros vamos a revisar es la escuela clásica. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Samantha Vilanés, por favor?
Buenos días. Escuela clásica. Como cuerpo teórico coherente, la escuela clásica de pensamiento económico parte de los escritos de Smith. Continúa con la obra de los economistas británicos Thomas Robert Malthus y David Ricardo, y culmina con la síntesis de John Stuart Mill, discípulo de Ricardo. Excelente, señorita, muchísimas gracias. La escuela clásica, como tal, se establece en lo que son parámetros en base a las obras de Smith, en base directamente a los aportes de Malthus, de David Ricardo, John Stuart Mill, que particularmente enfocaban, ¿no?, que el crecimiento de todas las naciones, ¿sí?, directamente se enfocaban en la propiedad privada, en el invertir en los mercados. Y además de ello, en este caso, establecía que el libro de la publicación de la riqueza de naciones expuesta por Smith hablaba solamente de los principios de la economía política, ¿no? Además de ello, estableció lo que son parámetros, normativas, leyes, que las naciones, en este caso, en los países como tal, establecieron lo que son parámetros económicos para vender los productos, para, en este caso, exportarlos y además, en este caso, determinar lo que son países en donde tienen más demandas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en la escuela clásica como tal, también establecieron algunas características como la desconfianza en los gobiernos y además, en este caso, no tenían lo que es un compromiso, no le tenían, por decirlo así, una fe, una aceptación al Estado en general, ¿no? Entonces, eventualmente, ellos consideraban que el gobierno no tendría que, en este caso, directamente atribuir lo que es el control de los recursos, ¿no? Entonces, eventualmente decían que los recursos no tendrían que estar administrados por los gobiernos, ya que los gobiernos como tal, particularmente solo buscan obtener beneficio y no tienen un crecimiento hacia la población en general, ¿no? Por ende, se le conocía el término del Estado como la mano invisible. Sí, entonces, como ustedes saben, al día de hoy el Estado, en este caso, es el organismo superior que gobierna, por decirlo así, la mayoría de los países, la mayoría de los estados, se establecen mediante funciones administrativas, ejecutivas, legislativas, que un Estado pueda llegar a tener, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron los parámetros de la escuela clásica en base a las tomas o en base al el desarrollo, en este caso, de Ricardo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Rosita Sandoval, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Los clásicos tomaron de Ricardo el concepto de rendimientos, de decremento, decrecientes, que formaban a medida que se aumentaba la fuerza de trabajo y el capital que se utilizaba para la obra, para labrar la tierra. Disminuyen los rendimientos, o como decía Ricardo, superada de cierta etapa no muy avanzada, el proceso de la agricultura, y disminuye de una forma paulatina en el alcance de la ciencia económica. Se aplicó de manera considerable cuando Smith subrayó el papel del consumo sobre el de la producción. Smith confiaba que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de la comunidad. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, también destaca, ¿no?, que para el crecimiento de una nación, de un país, se debe aumentar lo que es la fuerza de
trabajo, ¿no? Además de ello, también establece de que la inversión, ¿sí? El capital, el dinero, tiene que ayudar lo que se conoce a los parámetros administrativos, ¿no? En el caso de la agricultura, de la ganadería, de los recursos, de las exportaciones que puedan llegar a tener un país en general, ¿no? Además de ello, también mencionan de que si el trabajo solo hace directamente en comunidad, en conjunto, logra directamente avanzar lo que son a mejorar empresas, industrias. Además de ello, particularmente establece de que la agricultura no sería pues una actividad de primer orden, es decir, que el comercio, sí, con los demás países, tendría que ser una actividad en donde lograrían, en este caso, mejorar sus condiciones económicas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿qué productos son los que más exportamos nosotros? El petróleo, por El ejemplo, cacao, camarón, Ya, muy bien, las excelente. ¿Qué rosas, más? rosas, café, Cacao, guineo, banano, banano. 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 Excelente. Entonces, miren, acá directamente establece que mientras más recursos exportemos, más ingresos podamos tener y obviamente trabajando en conjunto tendríamos lo que son mejores ingresos en general, ¿no? Pero sobre todo también nos habla en este caso de que si tenemos un crecimiento, lo que se conoce como la propiedad privada también tendría lo que son sus consecuencias, ¿no? Las desigualdades también pueden llegar a existir. Ahora, una aportación del señor Malthus decía de que la población sí crece de forma aritmética, es decir, 2, 4, 6, 8, y que se duplicaba en cada generación. Entonces, esto quiere decir que deben existir lo que es el trabajo, deben existir lo que son actividades para que la población pueda desarrollar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no existe trabajo y existe una sobrepoblación? ¿Qué sucede cuando existe este problema? Sí, hay problemas graves eh, porque el ser humano pues no tiene cómo comprar esos alimentos con su trabajo. Excelente, muy bien. ¿Qué problemas existen ahí? ¿O qué problemas se dan? Pues viene la La delincuencia. desnutrición, la Tema delincuencia. económico. Muy bien, excelente. La delincuencia, problemas económicos. Entonces, él decía que a raíz, como crece la población, también deben, en este caso, crecer los trabajos, las actividades, para que obviamente el hombre pueda subsistir, ¿no? Pero también toman en cuenta lo que ha frenado, por decirlo así, el crecimiento de algunos países debido, pues, a algunos problemas sociales, ¿no? En el caso directamente como las guerras, las epidemias, las pestes, las plagas, y también pues hablando un poco de los vicios humanos, las hambrunas, que obviamente en este caso logran de una u otra manera detener el crecimiento de un país, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, si bien es cierto, algunos países contaban con recursos, contaban con una demanda bastante aceptable en el mercado europeo para explotar los recursos. Después de ello, eventualmente ocurre lo que es la pandemia, ¿no? Y pues se detuvo y dentro de ese proceso, la economía, obviamente mundial, logró directamente detenerse, ¿no? Después de la pandemia, poco a poco, pues las economías en el mundo fueron reactivándose, pero son problemas en este caso que nosotros no podemos evitar, ¿no? De igual manera, pues cuando existe una guerra, un conflicto bastante grande, eso también detienen las economías, ¿no? Ahora, vamos a revisar algunos parámetros, Licenciado, en este caso. Sí, no sé claro, dígame, por favor. si me permite Claro, una reflexión. Realmente las élites en todos los tiempos, como vemos desde el siglo XVI, en fin, ellos han controlado la producción de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, no les convenía que en la agricultura se produzca mucho porque el precio bajaba, por eso dice que sus rendimientos bajaban. Ahora sucede lo mismo, pues con el avance de la ciencia y tecnología, podemos realmente producir muchos alimentos debido al avance de la ciencia y tecnología. Entonces, no debería haber hambre para los más de 8.000 millones de habitantes que hay, pero
Las grandes élites prefieren mantener el control de la producción para que el precio de los alimentos no baje. A ellos les conviene que el precio de los alimentos suba. Así que no es en realidad un problema, no es tan grave el problema del aumento de la población, sino el control interesado de las grandes élites sobre la producción de los alimentos. Gracias, mi querido licenciado. Excelente, muy bien ese análisis, 10, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, miren, justamente como lo hablábamos en la escuela, ¿no? Me parece que en la escuela clásica, ¿sí? Hablando, a ver, regálenme un segundito, por favor. Acá, dentro de la escuela clásica también nos mencionaba, ¿no? De la mano invisible. Entonces, realmente, justamente como lo decía el señor, ¿no? Nosotros, en este caso, a pesar de que la población ha tenido pues un crecimiento sumamente grande, sumamente aceptable, eventualmente con el trabajo, con la tecnología, con las diferentes formas digitales que nosotros tenemos al día de hoy, no debería existir lo que es pobrezas, hambrunas, directamente no deberían existir lo que son problemas de desigualdades o directamente, en este caso, existir lo que son problemas o peleas de conflictos por territorios, y además de ello, nuestra economía tendría que estar siempre en constante crecimiento, ¿no? Entonces, obviamente, son parámetros en donde toda la producción está controlada directamente por la élite y eso no ha permitido, pues, que tengamos un crecimiento en beneficio, pues, para todos en general, ¿no? Entonces, imaginen al día de hoy, pues, el tema de la pobreza. En los países Se le fue el audio, señor licenciado. ¿sí, sí me escuchan ahí, por favor? Ahora sí, ahora sí. Excelente, muy bien. Bueno, la pregunta era, ¿la pobreza existe en Estados Unidos, en países desarrollados? Claro que sí. En todos los países existe la pobreza, a excepción Excelente. de los países en los bajos, como en Dinamarca, por ahí Suecia, Finlandia, casi no existe la pobreza y también no existe la falta de estudios, en fin. Han logrado ahí con la socialdemocracia realmente distribuir la riqueza y el conocimiento de manera más democrática. Gracias, licenciado. Excelente. Miren, por ejemplo, ahí, en el caso de esos países, obviamente, pues tienen parámetros muy diferentes, ¿no? Que obviamente se enfocan en la educación, se enfocan directamente en la medicina, enfocan directamente lo que es el trabajo en la economía, en la agricultura, el comercio, pero obviamente con la finalidad de que tengan un crecimiento continuo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, obviamente el día de hoy existe trabajo, pero directamente todo es controlado, en este caso, por la élite en general, ¿no? Y eso pues no ha permitido que nosotros, o como todos los países en el mundo, tengamos un crecimiento continuo, ¿no? Otros directamente lo controlan la economía, otros controlan directamente los recursos de exportación y eventualmente pues esperemos que en algún momento también se dé paso a que nosotros en algún momento seamos pues una potencia mundial, ¿no? Otras de las escuelas clásicas, en este caso en base a la economía, destacamos a uno de los personajes más representativos, en este caso, del marxismo, ¿no? Que si bien es cierto, hablaba en este caso de un movimiento o de un modo de producción conocido directamente como el socialismo, ¿no? Que en su momento pues fue mencionado por el conde Saint-Simon y pues también fue mencionado por Robert Owen, pero, sin embargo, el personaje que tuvo más relevancia, que habló más de esta corriente, fue el señor Karl Marx, ¿no? Que particularmente está enfocado en su libro como, conocido también como El Capital, publicado en los años de 1932, pero obviamente sus volúmenes fueron realizados en este caso en 1867, en 1894, ¿no? Entonces, ¿qué mencionaba el señor Marx? Él decía que prácticamente el capitalismo en el modo de producción que nos encontramos en la actualidad era un trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir un trabajo asalariado? Que le pagaban
el trabajo del ser humano a cambio de un salario, pero un salario exiguo que a duras penas le permitía solo sobrevivir, no progresar. Y eso sucede hasta ahora. Excelente, muy bien. No progresar, solamente sobrevivir. Entonces, él decía, en este caso, de que el socialismo como tal tendría que ser un modelo de producción en contra del capitalismo, ¿no? Entonces, él decía de que si se da lo que es un trabajo fuera del ámbito laboral, tendría que ser reconocido por parte de el jefe, por parte del empresario, en donde el trabajador realizara su esfuerzo adicional, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos el esfuerzo adicional como trabajos en horas extras. Hoy en día, particularmente, no se establece de que la mayoría de las empresas en el mundo, ¿sí? Logra directamente aceptar y, en este caso, pagar las horas extras del empleador que se quedará, pues, digamos, 1 o 2 horitas después de su jornada, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, ¿todos los empresarios cumplen estas normativas, estos parámetros? O sea, No, todos pagan cuando una persona se queda en horas extras, ¿sí? muy, Entonces, si bien es cierto, al día de hoy, no todas las empresas cumplen con estos parámetros, ¿no? Además de ello, también establecía Marx que el esfuerzo que realice una persona o un trabajador tendría que ser bien remunerado, ¿no? Entonces, él decía que estaba en contra de la explotación, en contra de los abusos, que en este caso tendría el capitalismo, ¿no? En su momento, pues, también viajó a Londres, conoció a su gran amigo Friedrich Engels, y que obviamente manifestaba lo que son parámetros en donde el socialismo sería, pues, el siguiente modelo económico en donde permitiría que tanto la élite como la población, los recursos, en este caso el trabajo, tendría que tener un crecimiento continuo, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy podemos establecer que el socialismo como tal no ha sido una corriente que se ha logrado establecer de la mejor manera en algunos países o la mayoría de los países en el mundo, ya que todavía tiene algunos parámetros que cambiarlo, ¿no? Algunos historiadores mencionan que de aquí a 300 años, a 500 años, puede fortalecerse el comunismo, puede directamente darse lo que es el mejoramiento del socialismo e implantarse pues en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Ahora, otra corriente que también existe es la escuela neoclásica, ¿no? Que se establece entre los años de 1870 y toman como representantes al señor William Stanley, también hablamos del señor Walras en Suiza, Karl Menger en Austria, en donde se establecía lo que es el desarrollo de su economía en base a la demanda, en base a la explotación de los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mayor demanda, sí, que un país pueda tener, mayores son los recursos que podamos exportar, ¿no? Ahora, ¿qué es la oferta y qué es la demanda? es la capacidad de los pueblos para producir y según eso poder exportar. En base a eso, pues se mejora la condición económica de un país gracias a la producción. Muy bien, excelente. Entonces, ¿es conveniente que un país, en este caso, tenga más ofertas o más demandas? ¿Cuál sería la mejor opción? Que un país pueda producir para que tenga mejor demanda de los demás países. Es lo único que puede mejorar la economía de todo el país. Excelente, muy bien. Entonces, miren, en este caso se establece, ¿no? Que dentro de la escuela neoclásica menciona de que a más oferta, que a más demanda, los productos pues pueden ser comercializados de la mejor manera, ¿no? También establece de que los precios tienen que ser equilibrados, obviamente para tener más compradores, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en la partecita de abajo observamos imágenes en donde a partir de 1800 en adelante, ¿sí? Existían lo que son mayor demanda de personas al trabajo y sobre todo al desarrollo de grandes maquinarias, ¿no? Entonces, esto se conocía como el esfuerzo o las relaciones de producción, la fuerza de producción,
entre el ser humano y las herramientas para transformar un producto en general, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día nosotros podemos establecer de que algunos países en el mundo eventualmente necesitan lo que son préstamos para mejorar sus economías, ¿no? Pero sin embargo, obviamente cuando nosotros pedimos intereses, lo que se cobran en general, ¿no? De igual manera, mire, sí, aquí tenemos algunas imágenes en donde en este caso logramos detallar lo que es el trabajo de la población en general, la maquinaria, en este caso que ellos tienen, ¿sí? Y además de ello, la exportación que realizan con estos productos, ¿no? Si bien es cierto, pues al día de hoy podemos determinar que la corriente, en este caso económica que tenemos, hablando del capitalismo, de una u otra manera ha mejorado las condiciones de vida de toda la población, ¿no? Pero sin embargo, todavía no tiene lo que son características o parámetros que permita pues tener un crecimiento participativo y que los ingresos, que los recursos que pueda tener un país eventualmente logren mejorar las condiciones de vida de la población en general, ¿no? Ahora también podemos hablar de la escuela analítica, la escuela económica analítica, que particularmente se enfoca en prever lo que puede llegar a ocurrir en un futuro, ¿no? Entonces, digamos, si yo tengo una empresa de pantalones y digamos que en este año los ingresos fueron de unos 10,000, ¿no? Pero en pagar lo que son los trabajadores, mejorar la maquinaria, pagar los impuestos, en este caso, digamos, se nos fue unos 5,000, ya por darles un ejemplo, ¿sí? Y obtuvimos de ganancia, pues, 5,000 más. Dentro de la economía analítica se establece o se hace un estudio de mercado de aquí, pues digamos, a unos 10 años, ¿no? Entonces, si en este año tuve unos ingresos de 10,000, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, en este caso, tendrían que ser de 20,000, ¿no? Pero también tengo que proyectarme con un margen de error, ¿sí? ¿Cuál es el margen de error? Que obviamente se me pueden dañar las máquinas, que obviamente en este caso puedan, qué sé yo, tener robos, directamente la economía puede detenerse por alguna guerra, algún conflicto, alguna enfermedad, y eso de una u otra manera me ayuda pues a evitar algún problema que pueda llegar a ocurrir en un futuro, ¿no? Y así pues, obviamente en el mundo se han dado diferentes escuelas económicas y obviamente esperemos que aparezca pues una escuela que permita tener un crecimiento continuo, tanto de la población, sí, fortalecer lo que es el trabajo y además de ello que el Estado garantice pues unas condiciones de vida excelentes para todo el mundo, ¿no? Bien chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Todo licenciado, todo claro, claro. licenciado, muy amable. Excelente, muy bien. En este caso, no se olvidarán, por favor, de revisar, ¿sí?, los videos que tenemos en nuestras diapositivas. Sí, regálame un segundito, por favor. Ok, no se olvidarán, por favor, de revisar los videos en estas diapositivas. En algún momento pueden tener una pequeña pruebita, por favor, ¿no? De igual manera, no se olvidará, por favor, en este caso, revisar la plataforma, revisar las actividades, no solamente de mi materia, sino de todos los profes en general, y justamente como les mencionaba, ¿no? A realizar lo que es el último esfuercito, y estamos a un tiempo, por decirlo así, estamos a meses, en este caso, de culminar nuestras actividades, y obviamente pues tenemos que tener todo al día, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gracias, licenciado. Licen. Hasta luego.